Buenos días, mi nombre es Iraxu Sauri Denis y en esta cápsula de hoy vamos a hablar de la Biblia y el concepto de la resiliencia. Este concepto es muy interesante porque proviene originalmente del área de la física, por ejemplo hablando del acero, cuando tiene que atravesar por ciertos factores, ¿verdad? O agentes negativos que pueden someter sus propiedades a la presión. Y hablando en la cuestión de la ingeniería, también aplicando este mismo término de la resiliencia, también se habla de la capacidad de un cuerpo, de un elemento, de ser sometido a varios factores como presión, ¿verdad? El hecho, ejemplo, de un resorte de ser sometido a mucha presión y cómo puede recuperar su forma otra vez. Es decir, la capacidad de administrar estas situaciones, estos eventos a su alrededor y poder recomponerse. Bueno, este concepto es muy interesante porque también se utiliza hoy en el campo de la psicología y pues, en el campo también de los temas de autoayuda que hoy tanto en día se habla, ¿verdad? Bueno, pues habiendo dicho esto, yo quisiera que veamos cuál es rápidamente su relación con la Biblia, porque la Biblia también tiene algo que decir al respecto. Acompáñenme rápidamente al libro de Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Santiago 5, 10 y 11 dice lo siguiente: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Noten cómo resalta este texto, ¿verdad? Hablando de la aflicción y también de la paciencia, pero que también dice, y aquí tenemos por bienaventurados. Bienaventurados, la palabra en griego makario, significa felices, ¿verdad? A los que sufren. ¿Y cómo van a ser felices los que sufren? Porque habéis oído, lo dice, de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Y eso nos lleva a Job. ¿Quién fue Job? Bueno, Job fue un hombre resiliente, ¿verdad? Vamos rápidamente al libro de Job, capítulo 19 y versículo 25. Y veamos lo que la Biblia nos dice en cuanto a Job. Dice Job, después de todas las pruebas, ¿verdad? Todas las situaciones que vivió, ustedes conocen su historia, sus hijos murieron, perdió sus propiedades, el demonio, ¿verdad? El diablo lo atacó de una manera muy fuerte y fue sometido a un gran estrés, a una gran presión emocional. Es más, hasta el final su esposa le dijo, bueno, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Qué difícil, hasta su misma familia, ¿verdad? Lo incomprendió o simplemente no lo comprendió como era debido, no recibió ese apoyo de ese núcleo básico que es la familia. Pero al final noten la expresión que tuvo Job y dice en el versículo 25, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Mientras la psicología moderna, y no tengo nada contra la psicología, yo la utilizo en mi trabajo, maneja, ¿verdad?, el concepto de la resiliencia, hablando sobre todo del poder interior, ¿verdad?, y buscar esa energía dentro de ti, esa fuerza. La Biblia nos enseña que el poder no viene dentro de nosotros, viene de afuera. Generalmente la gente te dice, bueno, prográmate, ¿verdad?, hablando de la programación neurolingüística, que todo lo puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y te vas programando, ¿verdad? Neuromente, lingüística, lenguaje, te programas a través del lenguaje. Pero a mí la Biblia me enseña que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso, qué bonito que la Biblia es un libro atemporal, siempre vigente, ¿verdad? Que siempre tiene un mensaje para nosotros. Y aquí la esperanza de Job no se funda en él o en su fuerza interior, se fundamenta en Dios, en Cristo Jesús, y eso le permite tener resiliencia, tener esperanza y poder salir avante de las situaciones que está viviendo. Dios no permitirá, dice la Biblia, ¿verdad?, que seamos probados más de lo que podamos soportar.
Otro ejemplo que me viene a la mente rápidamente, otro personaje bíblico resiliente, fue el ejemplo de José, José el soñador. Ustedes saben, ¿verdad?, lo que hizo José, una persona buena, un hijo querido, un buen hijo, y querido por su padre Jacob, y que por celos de sus hermanos, ustedes conocen la historia, fue vendido, ¿verdad?, a los ismaelitas y llevado a Egipto y vendido a Potifar y acusado falsamente y después enviado a la cárcel. Pero aún así, con todo lo que vivió José, nunca se dio por vencido, sino que José, que fue capaz de salir adelante, fue resiliente, y finalmente también Dios que lo bendijo. Noten que las personas victoriosas en la vida fueron capaces de vencer precisamente, ¿verdad? No porque fundaron su fuerza o se pusieron o fueron intentaron ser independientes, sino porque concentraron todo en Cristo Jesús, depositaron su fuerza y su confianza no en sí mismos, sino en Dios. Y eso les dio la capacidad de salir adelante a través de cualquier situación que viviesen. Noten, por ejemplo, lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5. Romanos, rápidamente, veamos lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5 y el versículos del 3 al 5. Romanos 5, versículos del 3 al 5 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Qué interesante, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Noten cómo la tribulación, los problemas producen paciencia, y la paciencia como resultado producen ¿qué? Esperanza. Noten también lo que dice Pablo en 2 de Corintios rápidamente. 2 de Corintios, vamos rápidamente a 2 de Corintios y vamos a ver el versículo 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, y vamos a ver los versículos siguientes. 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 5. 2 de Corintios 1, 3 al 5 dice lo siguiente. Fíjense, hablando de las aflicciones: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué interesante. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, dice, fíjense qué interesante, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5 dice lo siguiente: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios permite muchas veces que nosotros atravesemos a través de pruebas y tribulaciones para poder darnos su consolación, para brindarnos paz, tranquilidad, esperanza, poder conocerlo, poder consolarnos y a su vez entonces poder consolar a otros. En otras palabras, Dios, ¿verdad?, permite muchas veces que nosotros podamos sufrir para que nosotros podamos ser consolados por Dios y a su vez consolar a otros. Dios nos consuela para ser consoladores de otras personas. Noten de igual manera lo que dice 1 Timoteo. Este es un texto muy interesante. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 11 y 12. 1 Timoteo 1, 11 y 12 dice lo siguiente: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, dice Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué interesante. Noten que Dios utilizó a Pablo, ¿verdad?, y lo fortaleció. ¿Para qué razón? Para ponerlo en el ministerio. Y es interesante porque muchas veces, ¿verdad?, Dios permite que nosotros seamos probados para que nuestro carácter pueda ser fortalecido y podamos llevar a cabo la misión, ¿verdad?, que Dios nos ha encomendado. En este caso, ¿por qué no?
consolar a otros, ¿verdad? A través de la fortaleza que Dios también nos ha brindado. Dios fortaleció a Pablo para prepararlo para el ministerio, así como Dios también te fortalece a ti a través de las tribulaciones para poder prepararte para todo, ¿verdad? Por la misión que Dios te ha llamado. Dios desea desarrollar personas resilientes, ¿verdad? En la vida para hacer frente a las situaciones adversas y poder salir avantes, poder salir victoriosos. Noten lo que dice Filipenses capítulo 4 y versículos 11 y 12. Filipenses 4 versículo 12 dice, Filipenses 4, 12. Y esto nos hace hablar de la experiencia de Pablo. Pareciera que Pablo, porque si ustedes leen sus cartas, ¿verdad?, en la Biblia, siempre hablan de gratitud. Y esa es una gran, inclusive hoy en la psicología se utiliza que el concepto o la idea, ¿no?, la estrategia de ser agradecidos. Porque cuando somos agradecidos, ¿verdad?, podemos valorar lo que tenemos. Y Pablo siempre terminaba sus cartas amonestando, llamando a la gente a ser agradecidos y hacerle el bien a otros. Noten lo que dice Filipenses capítulo 4 y versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. A veces por las cartas de Pablo, por los constantes mensajes de gratitud, podemos pensar que Pablo tuvo una vida tranquila, relajada, sin problemas. Pero vamos a ver la vida de Pablo. ¿Cómo fue? Dice, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué interesante, ¿verdad? Pablo dice que sabe vivir en la abundancia y sabe también vivir en periodos de escasez, en periodos de necesidad. Y que Dios, ¿verdad?, provee para él. Finalmente, vamos a leer un texto más, ¿verdad? Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 23. 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 23 dice de la siguiente manera. Este es un texto muy interesante. Fíjense lo que dice aquí. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Dice, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Qué interesante. Su vida no fue nada fácil. Y finalmente dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Interesante. Pablo sufrió mucho y además la presión, ¿verdad?, de ver por las iglesias. Sin embargo, ¿verdad?, muchas veces Dios permite que pasemos a través de situaciones para forjar el carácter. Dice un texto, ¿verdad?, que leímos, para tener un carácter probado, es decir, un carácter resiliente. Ser personas que podamos enfrentar la vida con esperanza, como Job, que a pesar de todo pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, no poniendo su confianza, como muchas veces hoy en día se enseña, en sí mismo, en tu persona, sino poniéndola en Dios, en Cristo Jesús, y como resultado de ello desarrollar esperanza y una actitud optimista, una actitud resiliente. Está comprobado que las personas que tienen grandes problemas de salud, como por ejemplo el cáncer, si tienen una actitud resiliente, una actitud positiva, tienen muchas posibilidades de
de sobrevivir y de salir adelante y vencer la enfermedad, a diferencia de que las personas que han perdido la esperanza. Es decir, la actitud, el estado anímico de la persona tiene un factor decisivo, ¿verdad?, en nuestro sistema inmunológico. Y como resultado, en nuestra misma vida. Dios desea que seamos personas probadas, de carácter probado, de carácter resiliente. Dios desea consolarnos para poder consolar a otros y dar testimonio en quien hemos creído. Que Dios te bendiga.